Buenos días a todos. Hoy vengo a hablarles de la segunda gran controversia en la fibromialgia, que es la realización del diagnóstico. Como ustedes sabrán, hay muchos médicos que no realizan el diagnóstico de fibromialgia. Hace unos años, en un trabajo que hicieron los reumatólogos franceses, a los propios reumatólogos preguntaban si creían en la fibromialgia. Aproximadamente el 40% de los reumatólogos franceses decía creer en la fibromialgia, pero luego cuando se analizaban las visitas, las consultas de estos reumatólogos, solamente el 3% hacía el diagnóstico de fibromialgia. Es decir, ¿qué ocurre con el resto de los reumatólogos? ¿Por qué no hace el diagnóstico de fibromialgia? Bien, los argumentos que esgrimen son numerosos. El primer argumento es medicalizar al paciente, es decir, es crear un paciente donde antes no lo había. Es decir, ese conjunto de síntomas se llama fibromialgia de una manera artificial, pero que en realidad no es nada, viene a ser más o menos eso. Otros dicen que en realidad es una somatización y es ponerle otro nombre distinto a un cuadro de somatización. Otros, sin embargo, lo que creen es que el diagnóstico de fibromialgia lo que hace es agravar el consumo de recursos sanitarios, porque al crear un enfermo donde no lo hay, el enfermo visita y es atendido y es tratado y por lo tanto consume mucho más recursos sanitarios. Bueno, estamos aquí precisamente para desmontar estos argumentos y el primero de todas las razones que podemos dar es que el diagnóstico de fibromialgia en realidad produce una corriente de entendimiento entre el paciente y el médico. Esto me parece que es fundamental. Es decir, si los dos, paciente y médico, hablan el mismo idioma, los dos se van a entender mucho mejor y esto resulta tanto agradable, igual de agradable para el médico como para el paciente. Es decir, estamos en la misma página, como dicen ahora, y vamos a hablar de lo mismo. Por lo tanto, es un fenómeno de entendimiento muy interesante, ¿no? Hace unos años nos planteamos en la Sociedad Española de Reumatología si es que establecer el diagnóstico de fibromialgia tenía algún efecto perjudicial para el paciente. Hicimos una cosa que llamamos revisión sistemática de la literatura, que es una investigación en profundidad de todos los artículos que hay publicados, y llegamos a la conclusión de que no existe un efecto perjudicial cuando diagnosticamos al paciente de fibromialgia. Pero además es que existe un efecto positivo porque conseguimos que se reduzca el consumo sanitario, o sea, el consumo de recursos sanitarios. Por lo tanto, parece que esta revisión de la literatura resulta útil hacer el diagnóstico de fibromialgia. Pero existen otras ventajas de hacer el diagnóstico de fibromialgia, es decir, es que elimina dudas, las dudas razonables que puede tener un paciente multisintomático, o sea, con muchos síntomas, y que siempre piensa en lo peor. Entonces nosotros le decimos, oiga, mire, tiene usted fibromialgia y no tiene usted todas estas enfermedades graves o raras en las que está usted pensando. Por lo tanto, eso también acerca al paciente a una realidad que le hace comprender que esa es la enfermedad que tiene y que le hace comprender además otra cosa muy importante, que existen otros pacientes diagnosticados como él de fibromialgia. Por lo tanto, el descartar otras enfermedades, el hacer un buen diagnóstico diferencial es muy importante. Cuando un paciente está diagnosticado, habitualmente deja de buscar otros diagnósticos, por lo tanto deja de meterse en pruebas diagnósticas. Algunas de las pruebas diagnósticas, además de los análisis y de las radiografías, algunas de las pruebas diagnósticas son invasivas, es decir, hay pruebas diagnósticas que son, por ejemplo, biopsias, y las biopsias conllevan muchas veces una serie de efectos secundarios, de complicaciones que producen una cosa que llamamos iatrogenia, que es el daño que hacemos al paciente en el curso del acto médico. Por lo tanto, también se evitaría esa iatrogenia. Y luego, pues, el diagnóstico de fibromialgia añade un valor muy importante a la historia clínica del paciente. No es lo mismo un paciente con fibromialgia y otra enfermedad que un paciente con la otra enfermedad sola. Es decir, que como comorbilidad asociada a una enfermedad, la fibromialgia le da una visión a los síntomas de la otra enfermedad muy importante, porque puede explicar los síntomas que tiene, puede diferenciar entre una enfermedad y otra, puede explicar la gravedad o la intensidad de los síntomas, puede explicar la evolución, puede explicar también el pronóstico incluso, ¿no? O sea que es muy interesante hacer el diagnóstico de fibromialgia como comorbilidad. Sirva el ejemplo de que, por ejemplo, en la artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria que vemos los reumatólogos, en un estudio, bueno, en varios estudios que se han hecho,
se divide los pacientes en aquellos que tienen fibromialgia solo y aquellos que tienen, artritis reumatoide sola y aquellos que tienen artritis reumatoide más fibromialgia. Pues bien, los pacientes que tienen artritis reumatoide más fibromialgia en igualdad de condiciones de gravedad reciben mucho más tratamiento. ¿Pero qué tratamiento? Pues cortisona y terapias biológicas. Ambas son probablemente las dos fármacos o dos de los fármacos con más efectos secundarios que tenemos en el tratamiento del artritis reumatoide. Por lo tanto, conocer si un paciente con artritis reumatoide además tiene una fibromialgia, pues resulta muy importante. Bien, es mejor hablar del diagnóstico de fibromialgia en lugar del diagnóstico de depresión. También este diagnóstico es muy utilizado por los médicos para no utilizar el diagnóstico de fibromialgia. ¿Por qué digo esto? Pues porque la depresión la tiene el 4% de la población y la fibromialgia la tiene el 2,7% de la población. Luego hay una diferencia casi del doble entre un diagnóstico y otro. Sin embargo, el diagnóstico de fibromialgia nos da una riqueza que no nos da el diagnóstico de depresión. Entonces, yo considero que el establecer el diagnóstico de fibromialgia enriquece más que el diagnóstico de depresión. Solamente el 40% de los pacientes con fibromialgia en un corte transversal, es decir, en un momento determinado, tienen depresión. Por lo tanto, es más útil el diagnóstico de fibromialgia porque va a dar mucha más riqueza que el diagnóstico de depresión. La EULAR hace poco ha hecho unas recomendaciones para los reumatólogos europeos donde dice qué tipo de comorbilidades debemos buscar y desgraciadamente la EULAR prefiere buscar el diagnóstico de depresión en lugar del diagnóstico de fibromialgia, cuando yo creo que el diagnóstico de fibromialgia daría muchas más ventajas que el de depresión. Bien, y por último, es mejor hacer el diagnóstico de fibromialgia que el de dolor crónico por unas razones similares. El dolor crónico lo tiene el 10% de la población española, el diagnóstico de fibromialgia, como dijimos antes, el 2,7%. Por lo tanto, si diagnosticamos dolor crónico, estamos diagnosticando muchas más cosas, es decir, dolor crónico es un epígrafe mucho más amplio y por lo tanto se pierde la finura que tiene el diagnóstico de fibromialgia. Bien, por todas estas razones, creo que debemos establecer el diagnóstico de fibromialgia porque resulta útil en primer lugar para el paciente, en segundo lugar para el médico porque sabe por dónde ir y en tercer lugar para el sistema porque encima va a haber una reducción del consumo de recursos sanitarios. Bueno, espero que les haya servido de utilidad esta información para que sepan por lo menos, para que sepan ustedes por qué los médicos no hacen el diagnóstico de fibromialgia. Buenos días.